Marcos capítulo 5, del verso 21 al 43. Y ahí en sus lugares, acompáñeme por favor, no se ponga de pie, acompáñeme por favor con la lectura. Voy a darle lectura solamente al verso 24. Perdón. Verso 29 y verso 30. Acompáñeme con la lectura, Marcos capítulo 5, verso 29 y verso 30. Dice la palabra de Dios así: y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviendo hacia la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Padre Santo, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, en esta mañana, suplicándote, Señor, que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que habla en nuestras vidas, que tu palabra nos aconseje, nos redarguya, nos enseñe, nos instruya, Señor. Y suplico, Padre Santo, que lo que tú quieres enseñarnos con este pasaje acerca de la fe, tu nombre sea exaltado, en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy vamos a estar compartiendo este pasaje del verso 21 al 43. Y le he titulado al pasaje: la fe es la certeza de lo que se espera. La fe es la certeza de lo que se espera. Pero con este título, hermanos, fíjense bien, lo voy a volver a repetir: la fe es la certeza de lo que se espera. Pero con este título quisiera compartir una pequeña ilustración. Existían dos hombres al lado de un lago completamente congelado. Un hombre, uno de ellos, tenía mucha fe. Mucha fe. El otro de ellos, su fe era muy pequeña. Casi nada de fe. Así que tenían que pasar de la orilla donde estaban, tenían que pasar al otro lado del lago. Pero tenían que pasar por ese lago congelado. Y había solo dos lugares por donde podían pasar estos hombres. Uno era un lago cerca de 1 metro de ancho, de espesor, hermanos. 1 metro de espesor. Y el otro era, el espesor del hielo era muy delgadito, pero solo tenía que dar uno un paso para pasar del otro lado. Pero donde era un espesor de 1 metro, la persona tenía que caminar cerca de 50 metros. ¿Cuál hubiese escogido usted? El hombre que tenía mucha fe escogió, como tenía mucha fe, escogió en donde el lago estaba muy delgado su espesor. Porque tan solo poniendo un pie y el otro saltaba, era suficiente para estar del otro lado. El hombre que no tenía nada de fe o poca, escogió donde el espesor del hielo era muy grande, muy grueso, pero lo hizo pecho tierra para poder distribuir su peso, no en un punto,
sino en varios puntos. Así que el hombre que no tenía fe, se puso pecho a tierra y empezó a andar a través del lago 50 metros muy despacio. Y llegó al otro lado de la orilla. El hombre que tenía mucha fe, muy convencido y muy seguro de él, dio el paso, quiso brincar y se hundió. Yo le pregunto, si la fe es la certeza de lo que se espera, y ese hombre tenía mucha fe, ¿qué fue lo que pasó? Era un hombre con mucha fe y puso un pie donde era muy delgado el hielo, se hundió y murió. La fe en sí misma, hermanos, no tiene poder, a menos que se deposite en Jesucristo. La fe en sí misma no tiene poder, a menos que se deposite en Jesucristo. No tiene que ver cuánta fe tengas, sino en quién la tienes depositada. El pasaje que hoy vamos a estar viendo es una enseñanza para los discípulos. Recordarán que hace 2 semanas veíamos que los discípulos se encontraban en medio de una tormenta. Y el Señor se dio cuenta que los discípulos habían fallado en 2 cosas. 1, los discípulos no sabían quién era Jesús. Y número 2, habían fallado en su fe. En medio de la prueba, su fe había menguado. Esas 2 enseñanzas, de regreso de aquel lugar de donde fueron a estar después de la tormenta, se encontraron con un demonio, con un endemoniado. El demonio le dijo a Jesús: tú eres el Hijo de Dios. Jesús con eso le estaba enseñando a sus apóstoles. ¿Ya escucharon? Ustedes no sabían quién era. ¿Recuerdan cómo los apóstoles dijeron: ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? Jesús les estaba enseñando con estas porciones recientes estas 2 dudas. Con el endemoniado, el Señor Jesús responde a esa primer duda. Los discípulos decían allá en la tormenta: ¿quién es este? Y Jesús al día siguiente les dice: ¿ya escucharon? Yo soy Jesús, el Hijo de Dios. Pero había algo más que Jesús tenía que enseñarles. Ellos tuvieron poca fe. Menguaron en medio de la prueba. En medio de la dificultad, los apóstoles se vieron disminuidos de esa fe. Y con esta porción, el Señor Jesús les quiere decir a sus apóstoles: ustedes no tuvieron fe. Vean a esta mujer y a este hombre, que su fe ha sido suficiente. Vamos a iniciar con el verso 21. He dividido el pasaje en 3 apartados. El primero que vamos a ver, del 21 al 24, una fe que rompe barreras. Verso 21, recuerde, vamos a estar viendo una fe que rompe barreras. Verso 21 al 24. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga. Hermanos, pongan atención a esto. Era un fariseo con una gran responsabilidad dentro de los judíos. Un principal de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando.
Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Hasta ahí nuestro primer apartado. ¿Por qué le he puesto una fe que rompe barreras, hermanos, a esta primera porción? ¿Se acuerdan? Allá en Villa Nicolás Zapata, en la misión de Villa Nicolás Zapata, estamos estudiando Juan. Acabamos de pasar el pasaje de Nicodemo, pero ustedes sabrán qué fue lo que sucedió con Nicodemo. Nicodemo vino de noche a Jesús, algunos creen con una intención de no ser visto. ¿Quién era Nicodemo? ¿Se acordarán? Era un maestro de la ley, un religioso, un judío, al igual que Jairo. Pero aquel Nicodemo vino de noche para no ser visto. No quería que sus amigos o la gente, los fariseos, la gente judía lo pudiera ver y pudiera decir: tú siendo un maestro, yendo a Jesús. A Jairo, ¿qué creen, hermanos? No le importó su posición. A Jairo vino delante de Jesús y se postró delante de él. Delante del Señor se postró y le dijo: mi hija está muriendo. Mi hija agoniza. Ven y ella será salva. ¿Qué no estamos dispuestos, Fer, a hacer por los hijos, no? ¿Qué no estamos dispuestos, hermanos, a hacer por nuestros hijos? ¿Qué está dispuesto a hacer por su hijo, por su hija? Hermano Iván, hermana Angelita, Judith. A olvidarnos, hermanos, de nuestro orgullo, de todo lo que hay a nuestro alrededor, por buscar que nuestros hijos tengan sanidad y salvación. Este hombre no le importó la posición que tenía. No le importó. Fue a Jesús, se postró y le dijo: salva a mi hija. Era un judío. ¿Cómo un judío? Un hombre muy importante de las sinagogas. Entendemos que no estaban en Jerusalén, porque las sinagogas se encontraban fuera de Jerusalén, el lugar en donde los judíos se reunían para adorar a Dios los días sábado. Vea cómo contestó Jesús. Fue pues con él y le seguía una gran multitud. Me gustaría preguntarte, hermano, ¿qué barreras hay en tu vida el día de hoy que no te permiten ir delante del Señor de rodillas, adorarle a Él como se lo merece? ¿Qué es lo que te está impidiendo? ¿Alguna posición como la de Jairo? Tal vez una posición económica, tal vez una posición social, tal vez tus amigos, que si saben que tú eres cristiano te van a desechar, te van a señalar como aleluya, te van a señalar como aquella persona que no le gusta ir a tomar, que no le gusta ir a lugares de depravación. ¿Qué es lo que te está el día de hoy siendo una barrera para no ir y no venir delante del Señor Jesús en arrepentimiento y fe? Tal vez llevas mucho tiempo viniendo a la iglesia. Incluso tal vez puedas decir que eres cristiano. Pero si tu vida sigue igual que tiempo atrás, déjame decirte, querido amigo, tú no has tenido un arrepentimiento genuino. Y si tú mueres el día de hoy, tú irás al infierno. La palabra de Dios nos muestra que solamente Jesucristo salva. Pero necesitamos venir a Él en arrepentimiento y fe, olvidarnos de nuestra posición económica,
olvidarnos de nuestra posición social, olvidarnos de los amigos, olvidarnos de lo que nuestra carne anhela y busca, crucificando nuestra carne y diciéndole a Cristo: quiero obedecerte, quiero seguirte, vengo a ti arrepentido y quiero que transformes mi vida. Esto fue lo que sucedió con Jairo. Jesús vio su fe. Vamos al segundo apartado. ¿Se acuerdan que les había comentado que Marcos es muy dado a este tipo de sándwich? De verdad, es un término teológico, aunque no lo crean. Es un término que se usa para decir que Marcos de repente en una misma idea o en una misma escena, en medio busca meter alguna otra. Y esta es una de esas escenas. Estamos hablando de Jairo, estamos hablando de su hija, que más adelante vamos a ver que tenía 12 años y de repente en el camino mete otra escena. Verso 35 al 43, la he titulado verso 25 al 34, una fe que salva. La primera, con Jairo, una fe que rompe barreras. Y la segunda, una fe que salva. Verso 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años, hermanos, ¿cuánto dije que tenía la niña? 12 años. Cuando la niña nació, seguramente esta mujer en ese mismo año empezó con su problema, con su enfermedad. La misma edad que tenía la niña de vida, tenía esta mujer, pero sufriendo con algo que le atormentaba. Verso 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Hermanos, quiero dirigirme con mucho respeto a las hermanas. Hermanas, imagínense tener periodos de 12 años. Hay mujeres que tal vez tienen su periodo entre 4 y 7 días y es complicado, dolores, molestias. Ahora imagínense, hermana, 12 años. Había ido a vivir, había ido a ver muchos médicos y ningún médico le había podido ayudar. Durante 12 años esta mujer se había gastado todo lo que tenía. Seguramente la mujer era rechazada, porque en aquel tiempo la enfermedad era símbolo de pecado. Seguramente la mujer estaba lejos de su esposo, tal vez de su familia.
Incluso la misma sociedad, tal vez un olor feo en ella. La mujer se sentía rechazada. ¿Cuánto no pudo haber sufrido esta mujer? Pero tuvo la fe en el manto, porque dice que tocó el manto. ¿Fue en el manto? El manto en sí no tenía ningún poder, hermanos. Al igual que la fe no tiene ningún poder. La fe en sí misma no tiene poder, a menos que se deposite en Jesucristo. Esta mujer así dijo: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. La respuesta de Jesús: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Vea usted cómo tanto Jairo como la mujer pusieron su fe en la persona correcta, en Jesucristo. Quiero hacer un paréntesis aquí. Yo estoy seguro que tanto usted como yo conocemos mucha gente que tiene mucha fe. Y tiene mucha fe y van de rodillas a este lugar y se postran delante de esta estatua. Se postran delante de este ídolo. Incluso pueden tener fe en su dinero. Pueden tener en su posición. Piense usted en cuánta gente puede tener fe en algo. Pero si esa persona no tiene fe en Jesucristo, la palabra de Dios dice que solo en Él hay salvación. Juan 3:36, Jesús dijo, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay salvación sin Jesús. Jairo y esa mujer se dieron cuenta de que solamente depositando su fe en ellos, su fe en Jesús, podían tener salvación. Y el último apartado de este pasaje, verso 35 al 43. Volvemos otra vez a la escena de Jairo. Una fe que da vida. Verso 35 al 43. Mientras él aún hablaba, estaba hablando con la mujer, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Hermanos, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? ¿Qué es lo que te está diciendo Jesús en esta tarde? Solo cree en mí. No deposites tu fe en nadie más. No deposites tu fe en otra cosa que no sea en mí. Porque solo yo, dice Jesús, tengo salvación. Cree en mí, le contestó el Señor Jesús. Solamente cree en mí. ¿Conoces a alguien, amigo, hermano, que nos visitas? ¿Conoces a alguien que pueda su fe tener depositada en alguien más? La India tiene más de 1000 dioses. Depositan su fe en esos dioses. En el Antiguo Testamento podemos ver cómo pueblos vecinos del pueblo de Israel, incluso en algún momento el pueblo del Señor tuvo fe en los Baales, en esos dioses ajenos. ¿En quién estás depositando tu fe? Tal vez en tus fuerzas, tal vez en tu juventud,
Tal vez estás diciendo, yo no necesito a Cristo. Quiero decirte que solo en Jesús hay salvación. La fe en sí misma, así como el manto, no tienen poder a menos que se deposite en Jesucristo. El pasaje sigue diciendo, verso 36, pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. 37, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre, a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Dejemos los últimos pasajes para el final. La Reina Valera y otras traducciones traducen el Talita Cumi como niña, a ti te digo, levántate. Sin embargo, en algunas traducciones más fieles al idioma original, hacen referencia que el talita tiene que ver con una expresión de cariño, como cuando despertamos a nuestros hijos de la cama. ¿Cómo despierta usted a sus niños? ¿O cómo los despertaba usted? Mi amor, mi vida, cariño. Esta es la expresión que el Señor Jesús le está haciendo a la niña. Mi amor, mi vida, cariño. Despierta. Recordaba mi esposa y yo, no se lo vayan a decir a Danielito, por favor. A Davidcito todos los días lo despertábamos con una canción. Todos los días le abríamos la ventana, le cantábamos una canción. Con el trabajo y con todas las actividades, hoy Danielito ya se lo vamos a cantar. El Señor Jesús así se acercó a la niña, la tomó de la mano. Hermanos, ¿saben ustedes lo que significaba tomar a un muerto? Ceremonialmente estar impuro. Los judíos no podían tocar a un muerto. Al Señor Jesús no le importó. Tocó a la niña y le dijo, mi vida, cariño, despierta, levántate. Esta es la expresión con la que hoy el Señor Jesús viene a nuestra vida. Él quiere darte vida, pero no como se la dio a esta niña. Porque sin duda esta niña a los años murió. Tal vez de una enfermedad, tal vez por vejez. Pero el Señor hoy quiere darte a ti y a mí vida eterna. Y te está diciendo, mi hijo, cariño, ven, sal de los muertos en donde tú estás. Sal de ese lugar de muerte y yo quiero darte vida. Allá con la mujer, le dijo a la mujer, yo quiero sacarte de ese lugar de podredumbre. Ese lugar sucio, porque sin duda la mujer por su enfermedad vivía de esa manera. Y hoy el Señor te quiere decir, ven, yo quiero sacarte de esta suciedad. Y como en el caso de Jairo, el Señor quiere decirte que no haya barreras, que no haya nada. Yo te puedo decir el día de hoy, hermano, amigo, ¿qué te impide venir a Cristo?
¿Qué te está impidiendo el día de hoy entregar tu vida por completo y servir al Rey de Reyes y Señor de Señores? Él nos está prometiendo vida eterna. ¿Quieres seguir en los deseos de tu carne? ¿Quieres seguir en las cosas del mundo? Es por eso que estás rechazando al Señor. Piensa en el pasaje de Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que lo rechaza no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Quiero concluir con lo siguiente. La fe en sí misma no tiene poder a menos que se deposite en Jesucristo. Hebreos capítulo 11, verso 1, habla acerca de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si tomamos y aislamos este versículo solamente, nos damos cuenta que está hablando de esa fe sin sentido, de esa fe que en sí misma no tiene poder. Pero si vemos los versículos anteriores, está hablando de la fe en Jesucristo. El apóstol Pablo le está diciendo, algunos creen que es el apóstol Pablo. No se sabe, yo creo que sí. Algunos creen que no se trató del apóstol Pablo. Pero el que sea, el escritor que haya sido de Hebreos, le está diciendo a ese pueblo judío, a ese pueblo hebreo, solo hay fe en Jesucristo. La convicción de lo que no se ve es esa fe. Y más adelante en el capítulo 12, verso 2, puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. ¿De qué manera Jesús fue ese autor y de qué manera fue ese consumador? ¿Cuándo fue Jesús el autor? Génesis 3. Allá Jesús fue el autor de esa fe. Cuando Dios le dice a la serpiente que será pisada en la cabeza por la simiente de la mujer. ¿Y cuándo fue cuando el Señor Jesús consumó esta fe? En la cruz del Calvario. Cuando usted y yo merecíamos estar en esa cruz. Y Jesús fue y tomó nuestro lugar. ¿Quién eres tú? ¿El del hielo? ¿Que pasó arrastrándose con poca fe? Y pasó arrastrándose 50 metros en donde el hielo tenía un espesor de 1 metro. ¿O tienes mucha fe en ti y en otras cosas? Puedes terminar muerto y hundido si no pones tu fe y tu confianza en Jesús. Incluso como cristianos, hermanos, cometemos muchas veces el error de depositar nuestra confianza en cosas del mundo. Ponemos nuestra confianza en nosotros mismos. Yo puedo. Cuando preparaba el sermón, recordaba las palabras de mi hijo Davidcito. Había antes que llevarlo al baño y ahora dice, yo puedo. Quiere subirse a alguna escalera o algo, yo puedo. Lo dejo. Y llega el momento en donde no puede. Y le digo, ¿te ayudo? Y me extiende su mano. Somos hijos de Dios, hermanos. Somos cristianos. Pero muchas veces le decimos a Dios, yo puedo. Quiero que estés en esta parte de mi vida, pero en esta mando yo. En esta decido yo. Como si un joven buscando esposa encuentra
en una mujer que no es cristiana encuentra, según él, esa pareja? Sabiendo que la palabra de Dios enseña muy claramente: no os unáis en yugo desigual. Lo que está diciendo ese joven: Señor, no me interesa lo que tú pienses. Es lo mismo, estimado amigo y hermano, cuando decidimos por nosotros y decimos: yo puedo, no te necesito, Señor. Nosotros le estamos diciendo al Señor: no necesito de tu intervención en mi vida. Pongamos nuestros ojos en Cristo, el autor y el consumador de nuestra fe. Le voy a invitar a que nos pongamos en pie. Le voy a pedir que incline su rostro. Podamos decirle al Señor: Padre Santo, perdóname, Señor, porque conociéndote muchas veces decido, Señor, no obedecerte. Muchas veces decido por mi carne, buscando mi propio deseo, no escuchando la voz de tu palabra. Auméntame, Señor, la fe. Hazme entender, Señor, que necesito de ti. No es en quien tenga yo depositada, no es, Señor, cuánta fe tenga, sino en quien tengo depositada mi fe. Ayúdanos, Señor, como iglesia Palabra de Vida, a no decirte yo puedo, sino entregar nuestra vida completamente a ti. Que tú seas el que gobiernes nuestra vida. Que no seamos nosotros, Señor, los que decidamos sobre nuestra vida, sino tú, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Enséñanos, Señor, enséñame a vivir agradándote, Señor, en toda mi manera de vivir. En santidad, Señor. Que tu iglesia, Palabra de Vida, podamos, Señor, como iglesia, vivir en santidad, agradándote en toda nuestra manera de vivir. En el nombre de Jesús, oramos en quien tenemos nuestra fe depositada. Amén. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta transmisión haya sido de gran bendición para tu vida y que Dios haya hablado a tu corazón. Te invitamos a ser parte de nuestra iglesia cristiana Palabra de Vida. Aquí encontrarás una familia en Cristo, dispuesta a caminar contigo en tu fe, y un lugar donde juntos crecemos en la palabra de Dios. Te esperamos en nuestra iglesia, ubicada en calle Diligencia sin número, en Lomas de Cocoyoc, Morelos. Cualquier duda, puedes contactarnos enviando un mensaje por WhatsApp al número 735-169-2383. Nos encantará conocerte personalmente. Te esperamos con los brazos abiertos. Que el amor y la paz de Dios te acompañen siempre.